Buenas noches, señora Aparicio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Milagros. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quiero decirle que bueno, yo sé que en esos momentos no pudimos hablar personalmente, pero que lamentamos mucho la muerte de su esposo. Sí. Él estuvo aquí en algún momento en este programa y siempre se lo decía, independientemente de que estuviéramos en algún momento, tuviéramos de repente opiniones divergentes sobre algún tema, siempre aprecié su libertad de expresión, su consecuencia. Sí, muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de ver meses después una serie de reportajes, entre ellos lo que tú manifestaste el día que él falleció y el día del velorio. Te lo agradezco públicamente porque fuiste muy valiente, ¿no? Te enfrentaste a todos estos poderes que de alguna otra manera siguen dominando, ¿no?, en la escena nacional. Lo que hemos visto ahorita con Nadine Heredia es un ejemplo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Impresionante, ¿no? Yo también tenía toda esta duda del rol de ella y de cómo ella influyó o no en la suspensión de Javier, porque la bancada de Gana Perú... Su esposo decía que Gana Perú lo había traicionado. La bancada de Gana Perú se reunió el mismo día que se dio el tema, en el Pleno, y obviamente decidió votar por el archivamiento, por la no acusación. Claro. Para no darle, obviamente, los votos al fujimorismo, que estaban aislados en el tema. Pero a medida que pasó el día fueron cambiando las cosas. ¿Por qué cree que cambiaron? Yo no sabía en ese momento por qué. Y obviamente se especulaba mucho y había muchos rumores de la participación directa de Nadine Heredia en este episodio. ¿Javier le contó eso a usted? Bueno, yo estaba con Javier ahí. Claro. ¿no? Yo he trabajado con él muchos años en el Congreso y luego, bueno, hacemos vida política juntos. Así es. Entonces yo también vi qué es lo que estaba sucediendo, era obvio. Llegó Marisol Espinosa, la presidenta en funciones, porque el presidente se encontraba fuera del país, y la ministra Nájara. Y en ese momento ya se había notado previamente llamadas y presiones y comentarios de alguna gente preocupada porque algunas personas estaban efectivamente cediendo y muchos se fueron, otros cedieron y votaron en contra de Javier, dándole la votación necesaria al fujimorismo para lograr la suspensión. Para lograr la suspensión. Algunos se abstuvieron, como Sergio Tejada, que lo había defendido durante todo el periodo de la comisión, porque él estuvo en la comisión de ética. Inexplicablemente él se abstiene, y solo quedaron 11 personas consecuentes en esa bancada que votaron contra la sanción. Entonces, efectivamente, todo fue algo, en realidad desde el inicio, si me permites, brevemente, ¿no? Sí, porque esta es una campaña mediática que se inicia en Correo, sobre la base de una serie de mentiras. La primera es que las acciones que se pretendían cambiar eran de 1 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que las acciones laborales que venían de la época, ¿no?, de la repartición de utilidades de los empresarios o de los dueños de empresas a sus trabajadores, quería Javier que se valoraran al mismo precio de las acciones de bolsa. Esas también están en bolsa, pero por ser laborales tienen otro precio. Entonces, pero se dijo en su momento que Javier lo hacía por intereses familiares. Bueno, en realidad habría que preguntarle a los que saben los millones de acciones laborales que hay ahorita en el mercado. No son 1 millón, no son 2, no son 3, no son 10, no son 100. Son cientos de millones de acciones. ¿Cuál es el problema con esas acciones? Que al ser laborales, la legislación las planteó sin tener participación en los directorios. ¿Qué es lo que pasa actualmente, Milagros? La mayoría de esas acciones las tienen las AFPs. O sea, están en función de lo que va a ser nuestras pensiones. Entonces, es importante que tengan un rol más activo. Claro. Y esto es que en el proyecto de ley se dice muy claramente que las acciones se redimían 10 a 1. Entonces, la primera mentira y la primera calumnia fue de Correo decir que pretendía que era 1 a 1. Entonces, evidentemente, frente a esa noticia es lógico que se pensara que había un interés de algún tipo. Pero además le decían que este proyecto de acciones favorecía a usted y a su hija, ¿no? O sea, no a mí. Yo no he tenido nunca acciones. Favorecía a su hija y a su ex esposa. Perdón, no a mí. Perdón, señora Aparicio. No, para nada, qué ocurrencia. Pero digamos, esa era una de las... Ese era el argumento. Era el gran argumento. Y entonces, usted, y Javier a lo largo del tiempo fue explicando, y creo que después, ¿no es cierto?, se vio pues que la suspensión nunca debió ocurrir. Así es. Habló él en muchos momentos de que había existido una suerte de traición. Yo ahora, a la luz del tiempo, le quiero preguntar, ¿por qué se habrían vengado? ¿Qué habría pasado con Nadine, con Nájara, con Marisa Espinosa?
¿Qué no le perdonaron a Javier Díaz Canseco? Yo te soy sincera y yo no entiendo bien qué motivó esa actitud, ¿no? De parte de ahora se sabe más claramente el rol que juega Nadine Heredia y el poder que tiene, ¿no? El poder real, ¿no? Estamos hablando hace un año y eso en realidad no era tan evidente en ese momento. A mí me ha sorprendido cuando ayer Isabel Miro Quesada contó que los empresarios la llamaron a presionar para que no pusiera ciertas partes de la entrevista. Eso a mí me pareció terrible. Inaudito. Inaudito. Yo creo que si hoy día Javier estuviera vivo, estaría poniendo los puntos sobre las IES. Sí. Sin duda hay un tema de la estrategia, ¿no? Comunicacional y la imagen que Nadine Heredia quiere vender. Yo hace mucho tiempo lo declaré en una entrevista a Hildebrand que yo pensaba, y se lo decía ahí, que ella debe tener mucho cuidado con la gente que la asesoraba, porque no le estaba haciendo ningún bien. O sea, ella puede tener las ideas que quiera, yo puedo querer ser Miss Perú, pero la gente que me quiere y está a mi alrededor me dice, bueno, 12 años ya dejaste de ser ¿Usted cree que una posible candidata. ¿Usted cree que no tiene buenos asesores? Yo creo que como mucha gente que está a ese nivel de poder, está alejada de la realidad, no tiene los pies puestos en la tierra. Lo he visto muchos años porque he participado en política y he visto con Javier a mucha gente que así como ha subido muy rápido, también ha caído muy rápido. Mucha gente se marea, ¿no? Bueno, en este caso Nadine está más que mareada, es obvio, porque la explicación de lo que ha pasado en realidad todavía no está claro. O sea, lo ha buscado ella para que quede claro que ella se ha ido, digamos, de boca y después se ha dado cuenta que no debería ser. O sea, hay muchas aristas aquí todavía como para pensar que... Por supuesto. Que ella se ha equivocado simplemente. Lo que un poco para volver a lo de Javier. Sí, volvamos y luego otro día conversamos sobre sí. política porque me interesa conocer su punto de vista. Pero, Exacto. ¿qué al final muere su esposo y qué pasa con el Congreso? O sea, ¿No ratifica la sentencia? Antes de que Javier fallezca, Javier suspendió en noviembre. Y antes de que él fallezca, él recibe la suspensión en noviembre. Sí. Bueno, en diciembre se hace un chequeo como todos los años porque Javier era una persona muy preocupada de su salud. Sí. Y le sale un chequeo completo, perfecto, no tenía nada. Nos vamos a un viaje al Ecuador, al Foro Sao Paulo, que había un evento, y cuando regresamos, Javier ya se sentía bastante fastidiado. Entonces vamos a la clínica, porque tenía un malestar muy fuerte. Bueno, entramos a la clínica el 28 de enero y no salimos nunca, ¿no? Pasamos unos meses, en fin, tratando de encontrar alguna solución al tema del cáncer, que inicialmente no se expresó por páncreas. Entonces habían algunas posibilidades de intentar algunos tratamientos. Luego, este 4 de mayo es un año, ¿verdad? Este 4 de mayo es un año. Entonces Javier fallece el 4 de mayo, pero sí tuvo tiempo de enterarse de la primera resolución a su favor. Ok. O sea, el juez constitucional del quinto juzgado le da la razón en todos los extremos de su petición. ¿Por qué? Porque está demostrado que él nunca estuvo metido en un conflicto de intereses. El reglamento del Congreso es clarísimo al expresar que si uno tuviera algún interés específico en algún proyecto de ley que presenta o que se va a discutir, tiene que manifestarlo en el momento que se debate en el Pleno. ¿Por qué el Congreso apela? El Congreso apela aduciendo que los fueros, el tema de fueros, quién manda a quién. Ya. Y hay algunos congresistas inclusive que siguen sosteniendo eso en el sentido de que el Congreso no debe allanarse a los mandatos del Poder Judicial porque tiene independencia. Eso quisiera decir en síntesis que los congresistas pueden hacer lo que les da la gana frente a lo que les da la gana. Y eso obviamente no es así. Ellos son, como todos los ciudadanos y todos los poderes del Estado, tienen el marco de la Constitución. Y en el caso del Congreso, con mayor razón, están obligados a cumplir la ley y hacerla cumplir. Pero lo cierto, señora Panizo, es que el Poder Judicial volvió a anular la suspensión. Bueno, es que el Congreso apela y eso va a una instancia superior. Exacto, y luego la resolución del que es la cuarta juzgado, sala, que es la cuarta sala civil. Y ellos vuelven a declarar nula la suspensión. Le dan la razón al juez en todos los extremos y además le dicen al Congreso que tiene que pagar las costas de ese juicio, que por supuesto los hemos asumido usted, nosotros, obviamente. Pero obviamente los abogados que nos han acompañado no nos han cobrado solidariamente, o sea, no tenemos nada que reclamar en ese sentido, salvo que ellos quieran cobrarle al Congreso y hacer una donación, porque de hecho han trabajado, y han trabajado mucho en este caso, con mucha dedicación, y se los agradezco, ¿no? ¿Y en qué está el caso ahora? ¿Qué está pidiendo usted, señora Panizo? A partir de que salió la ratificación de la resolución, o sea, la resolución de la sala, yo le pido una entrevista al presidente del Congreso, al doctor Freddy Otárola. Y él tiene la gentileza de recibirme y de manifestarme que él está absolutamente claro en el tema de fondo. Que
que la sanción a Javier Díaz Canseco fue un error, que nunca debió suceder, y que más bien el problema que hay es un problema de cómo se puede implementar este fallo, por el problema nuevamente de la independencia de los poderes. ¿Y cuánto tiempo más va a esperar para implementar el fallo? Bueno, él tiene la buena voluntad, digamos, de hacerlo, pero yo me imagino que pretende tener voces más, o sea, digamos, gente que lo apoya al interior, porque hay gente que se va a oponer por principio. El APRA ya no, porque el mismo juez, que era un payaso cuando aceptó lo de Javier, ahora para Mauricio Mulder es lo máximo, ¿no? Es un juez inteligentísimo, brillante, porque ellos inteligentemente se colgaron de la sentencia de Javier, como si los casos fueran iguales, que también es un tema que a mí me interesa mucho que se recalque, que no tiene nada que ver uno con el otro. Exacto. Javier hubiera podido, como Alan García, en medio de su investigación, en medio del proceso, presentar un amparo igualito. Y Javier hubiera tenido razón en hacerlo, porque él sí se estaba siendo violentado, porque estaban saliéndose del marco del reglamento. Me pero queda ¿qué claro, pasa? pero lo que usted está Javier quiso que se investigue y mandó hasta 5 cartas a Ética, porque Ética se demoró un año en resolver el caso de Díaz Canseco. Y en resolverlo mal resuelto, porque hay pero dos qué pena, informes. ¿no? Porque en el caso de Omonte, ¿no es cierto o no? Lo acaban de archivar. Muchas gracias. Sí. Lo han archivado en tiempo récord. Ah, claro, con Díaz Canseco sí había conflicto de intereses, ojo, porque estaba, perdón por haber, la ex esposa y la hija. Ah, pero con Omonte estaba el marido. ¿Qué me están contando? Pero no, la haya dicho. Ya, a mí bueno, estas cosas el señor me Lai molestan. es otra persona a la que hay que mirarla con mucho cuidado, porque el señor Lai sigue presidiendo la comisión. Sí. Y él, habían 3 votos por la censura y 3 votos por la no censura. Lai tenía que haber votado por la no censura. ¿Por qué? Porque él le da la firma a los que quieren censurarlo, o sea, les da el 4º voto, pero pone debajo de su firma, pero no estoy de acuerdo con la sanción. Qué gracioso, ¿no? O sea, firmo, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la sanción, pero me lavo las manos porque el pueblo lo pide. Entonces yo no solamente te digo, yo pienso que él es una persona que está absolutamente... Es un comodín. Bueno, no debe presidir esa comisión. Y ya. O sea, Liliana él mismo se ha, digamos, puesto en una situación en la cual no merece ninguna seriedad, digamos, lo que él plantea. No, y lo de Omonte a mí ya me quedó claro que ha sido un acuerdo entre ellos, entre otorongos que no se quieren comer otorongos, aunque les suene mal estas palabras, pero si lo hicieron con Javier Díaz Canseco y creyeron que había conflicto de intereses y como usted dice, demoró un año la investigación, ¿por qué no lo han hecho con Omonte? Además, en el informe de la Comisión de Ética hay dos pasos. Uno que es el técnico, que demuestra que no hubo conflicto de intereses porque no hay alteración del reglamento. Y segundo, que se demostró, porque lo hicieron instancias imparciales y del Estado, que iba a haber beneficio económico. O sea, ninguno de los 2 argumentos era real, ¿me entiendes? Pero bueno, la campaña mediática de Correo y de este individuo, ¿no?, que lo dirigía en ese momento, fue una campaña artera, porque le dio un golpe a Javier donde él sabía que más le iba a doler, que era con su familia, con su hija y con su ex esposa. Porque Javier y yo estábamos acostumbrados a todo tipo de maltratos y de bombas y de acusaciones. Pero bueno, el tiempo, en fin, señora Panizo, le ha dado la razón al congresista Javier Díaz Canseco y ahora lo que hay que esperar, espero que no pase más de un año antes de que Otárola pueda... Bueno, yo quería aprovechar que viene el año de Javier, las actividades que estamos haciendo en el Parque de la Exposición el domingo 4, y en ese sentido se lo pedí al presidente, o sea, haga este gesto al año del fallecimiento de Javier. Es un buen momento para que el Congreso zanje con el tema y se suelte de Alan García, porque es absurdo que Alan García pretenda pues compararse con el caso de Javier Díaz Canseco. O sea, no puedo ser más clara en lo que estoy diciendo. O sea, Alan García es una persona a la que sin duda hay que investigar. Yo no sé si sancionar, pero investigar sin duda. Lo de Javier está clarísimo. Yo, por supuesto, insisto con el presidente del Congreso para que cumpla la ley, esté en sus manos. Muy bien. Palabras finales de la señora Liliana Panizo. Le hemos querido entrevistar hace tiempo y felizmente hoy día lo hemos logrado. El señor Otárola, en las manos del señor Otárola está el tema de Javier Díaz Canseco. Muchas gracias, señora Liliana. Gracias a ti. Me voy a la pausa y regreso con el estreno de la película A los 40. Bruno Ascenso, joven director, guionista, productor, todo, ha logrado hacer su primer largometraje y viene con uno de los protagonistas, Carlos Alcántara. Ya regresamos.